Bueno, muy buenas noches, Laura, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte de de este webinario para enseñarnos un poco más cómo nuevas tendencias y nuevas técnicas de aplicación, ¿verdad? Lo que podría ser ahora electromiografía superficial en manejo de dolor relacionado con la pelvis, el tema del suelo pélvico que está tan de boga ahorita, ¿verdad? Y bueno, que en su momento ha sido, ya ha tenido como mucho mito y todo esto, ¿verdad? Hoy día ya hay más personas abiertas al tema y que están estudiando más y están llevando a cabo la fisioterapia a otras áreas completamente innovadoras. Entonces, bueno, el propósito del webinario nuevamente es abrir las oportunidades con equipos innovadores, con técnicas innovadoras y evidentemente basado en estudios científicos. Y para esto, pues Laura nos va a acompañar y nos va a ahondar un poco más en el tema. Entonces, sin más, Lau, te dejo. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Ok, bueno, buenas tardes, noches. Espero que estén todos bien con estas lluvias y estos aguaceros de estos días, así que esperamos que todos se encuentren bastante bien. Como Andrés les decía, hoy lo que vamos a hablar es un poquito compartir sobre electromiografía superficial en manejo del dolor relacionado a pelvis. Mi idea con esto es proponer que no siempre la electromiografía superficial debe estar manejándose hacia incrementar la actividad. Y aunque esa parte ha sido muy estudiada y tiene buenos resultados, también está esa otra parte, la que vamos a ver hoy, que es la electromiografía superficial, para manejar el dolor, para manejar esa actividad o esa hiperactividad de la musculatura, y en este caso de la musculatura del suelo pélvico. Importante, vamos a empezar por hablar de que los trastornos del dolor crónico, en el caso de la complejidad del piso pélvico, van a encontrarse los más comunes, que son tres. La parte del vejiga, dolor vulvar y la parte rectal, que son los tres síndromes de dolor comunes que afectan los compartimentos pélvicos anterior, medio y posterior. La evidencia, sobre todo porque a mí me gusta más siempre resaltar la parte de la evidencia, sugiere que estos trastornos del dolor son de origen somático, muscular y que sobre todo están asociados a estados hiperactivos de los músculos pélvicos. En cuanto a la sobreactivación muscular, ¿okay? Vamos a hablar de por qué ocurre. Y realmente cuando hablamos de esto hay dos posibles mecanismos por los cuales se da la sobreactivación muscular. La sobreactivación muscular da lugar a algo que muchos de los profesionales en suelo pélvico reportan en sus pacientes, que es la sensibilización y el dolor. Pero, ¿por qué se da? ¿Por qué ocurre? Porque se da mediante mecanismos de isquemia y mediante los puntos gatillo miofaciales, que se encuentran, claro, ya lo sabemos, en el tejido muscular, ligamento, fascia, y que ven comprometidos también a los pacientes en la parte del suelo pélvico. Cuando hablamos de las modalidades que vamos a ver hoy, bueno, realmente las más importantes para mí es hablarles de los tratamientos en donde pueden influenciar a esos trastornos de dolor y que, como ya se los mencioné en el título, estaríamos hablando de la electromiografía de superficie y la terapia miofacial. Entonces, la electromiografía de superficie lo que nos va a proponer es un medio objetivo para que uno pueda evaluar y normalizar la función de los músculos pélvicos. ¿Okay?
La idea de la terapia miofacial es más bien proporcionar los medios para que resuelvan el dolor relacionado con los puntos gatillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar la actualidad en relación con 2 de esos 3 síndromes que les mencioné en la diapositiva anterior, que son relacionados al dolor. Y la idea es identificar características fisiológicas de los estados musculares, de los estados disfuncionales para cada uno de esos 2 trastornos y darles pautas para normalizar la función en el manejo del dolor crónico. Cuando hablamos de los músculos del suelo pélvico, realmente no vamos a entrar en mucho detalle porque los especialistas del suelo pélvico ya lo conocen bastante bien. Lo que sí quiero es remarcar un poco las más importantes características de por qué se ve la importancia de la electromiografía acá. Realmente esos músculos forman una de las estructuras y de las unidades musculares más complejas a nivel del cuerpo. Es tan complejo o es tan alto su nivel de complejidad y anatomía funcional que, claro, eso hace que aumente significativamente el riesgo de tener trastornos de suelo pélvico. Entonces, estos trastornos constituyen un grupo que puede ser de dolor, como el de hoy, incontinencias y trastornos sexuales que surgen predominantemente de los cambios estructurales y de los estados musculares que son de alguna forma disfuncionales. Más que de un mal funcionamiento de los órganos pélvicos, estamos hablando de esas estructuras. Cuando nosotros no tenemos comprometida la integridad de la anatomía estructural de los músculos, es importante que ellos, para lo que están es para brindarnos apoyo en todo lo que son órganos abdominales y pélvicos, para mantener la continencia, como ya lo dicen la mayoría de los autores, que también permiten la parte de las relaciones sexuales, que facilitan el parto, que brindan apoyo postural y obviamente nos ayudan con el movimiento. Aún así, en algunos momentos, cuando hay ausencia de defectos estructurales y con hallazgos clínicos que pueden ser normales, pueden surgir síndromes de dolor pélvico crónico. Entonces, es importante para nosotros como fisioterapeutas comprender los mecanismos de prevención para poder producir y entender mejor las estrategias de tratamiento que sean eficaces y que mejoren los resultados terapéuticos que nosotros tenemos. Cuando nosotros analizamos inicialmente para hacer el abordaje, debemos distinguir los síntomas, y se los pongo en esos 2 colores por algo. El dolor agudo de origen orgánico que surge de los estados musculares más disfuncionales y se asocian con dolor crónico. ¿Okay? Entonces, el manejo del dolor agudo, claro, tenemos los protocolos establecidos de práctica clínica, pero el manejo de dolor crónico es un fenómeno más complejo. De hecho, la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, siempre ha dicho que es, además de una experiencia sensorial y emocional desagradable, requiere de un enfoque psicofisiológico. Y yo sé, en esta charla estamos para trabajar sobre todo en la parte de la electromiografía, pero una característica que nosotros tenemos que reconocer es el impacto de los moduladores de cuerpo y mente en la experiencia del dolor. Entonces, eso hace pensar, sobre todo, que el papel de las emociones en la experiencia del dolor crónico no es pequeño. Es realmente necesario reconocer que influyen mucho las emociones en la parte del dolor, sobre todo de tipo más crónico. Ok, entonces hoy, ¿qué vamos a discutir? Discutir 2 condiciones. Ahí ustedes los pueden ver, de dolor pélvico relacionados con cambios funcionales en la musculatura, y consideraremos realmente, específicamente el papel de la electromiografía de superficies y de la terapia miofacial en el manejo de estas 2, de dolor vulvar
clasificado también como vulvodynia o con subcategorías como la vestibulodynia o la clitoridynia, y el dolor de vejiga, que también se asocia o que es conocido por la parte de cistitis intersticial y el síndrome de dolor de vejiga. Realmente encontrar que estos dos síndromes afectan a 2 de los 3 compartimentos pélvicos, que ahí se los pongo, y que el dolor vesical y uretral, sobre todo, afectaría el compartimento pélvico anterior, y el dolor vulvovaginal afectaría el compartimento medio, y el dolor anorrectal, que ese no nos vamos a referir hoy, pues el del compartimento posterior. Realmente, aunque cada uno está asociado a una función específica, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de vejiga con eliminación de desechos, vulva y vagina con reproducción y placer sexual, estos compartimentos comparten en común muchas de las capas de los tejidos blandos, que consta de músculo, fascia, ligamento, y que la musculatura constituye la mayor parte del tejido blando contenido dentro de lo que es la pelvis ósea. Funcionalmente, ¿qué encontramos? Que estos músculos sostienen órganos abdominales, órganos pélvicos y lo que ya mencionamos de todas las funciones que ellos tienen. Ok, en la parte de electromiografía de superficie, ¿qué es lo que queremos? Es proporcionar un medio objetivo para que uno pueda evaluar el estado funcional del suelo pélvico, y que es una modalidad realmente importante en la reeducación y en la rehabilitación de los músculos pélvicos. Entonces, cuando los estados musculares disfuncionales dan lugar a lo que sería un dolor crónico, la terapia miofacial constituye entonces ese componente esencial para manejar el dolor. ¿Okay? ¿En qué se enfoca esa terapia miofacial? Eliminación de puntos gatillo, músculo, fascia, mientras que la electromiografía de superficie nos va a ayudar a corregir las disfunciones y los estados que contribuyen al dolor. Vamos a dar la parte de reeducación. Tanto la electromiografía de superficies como la terapia miofacial ayudan a normalizar la función del suelo pélvico y tratar de trabajar en eliminar el dolor. Ok. Empecemos con las investigaciones. Como les dije, yo prefiero hablar con la evidencia, qué hay, qué no hay. Entonces, por eso se los pongo ahí. Si en algún momento ocupan uno de los artículos de los que yo estoy hablando o quieren más bibliografía, pues con todo gusto, nada más me escriben al correo, me dicen cuál es la que ocupan o relacionado a qué, y yo con mucho gusto les puedo ayudar. Vamos a hablar de estas, de las fuentes del dolor. Entonces, cuando hablamos de fuentes del dolor, es la pregunta predominante para usted, terapeuta, y para su paciente también. Se relaciona con encontrar de dónde proviene el dolor. Generalmente vamos a encontrar que el dolor tiene, en esta particular zona, tiene 3 orígenes comunes. Tenemos el origen somático, que es todo lo que relaciona piel, músculo, tejido óseo. ¿Cómo es el dolor acá? Según la investigación de Borjan van der Salm, que es la que tienen ahí, lo que hablan es que los pacientes, cuando se les hizo las preguntas, este tipo de dolor lo describen como punzante o quemante. ¿Okay? Ese es el dolor más de origen somático. Cuando encontramos al de origen visceral, que es el otro, este realmente procede de órganos internos, y este tipo de dolor tiende a ser muy difuso y más generalizado. Los pacientes aquí lo describen con frecuencia con términos más de emoción, más emotivos, como que es un dolor agotador, es un dolor cansado. Están también los de origen neuropático. Esos son ya más de fibras nerviosas dañadas, y el dolor se describe como hormigueo, sensación de corriente eléctrica o incluso entumecimiento de la zona. ¿Okay? Así que yo no los veo ahí, yo no veo a ninguno de ustedes, pero me gustaría hacerles una pregunta. Viendo la gráfica que yo les tengo ahí, que son 3 tipos de dolor,
¿Cuál de los 3 fuentes creen ustedes de dolor más común es la que se relaciona con el suelo pélvico? De esas 3 que yo les dije. La respuesta la tiene esa investigación, pero me gustaría saber, no sé si nosotros tenemos derecho a chat. ¿Tenemos derecho a chat? Andrés. Es que yo no veo a nadie. Y yo estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Cada uno puede abrir el micrófono. Entonces, no se Entonces, preocupen, si no, exacto, si quieren hacerlo con micrófono abierto o si no, de pronto quieren verlo, quieren poner, si tenemos en chat, qué tipo, cuál de los 3 creen ustedes que será el más frecuente en suelo pélvico, el neuropático, el que es más visceral o el que es más somático. Les doy 10 segundos. 9, 8, 7, vamos. Y no veo a nadie. Eso es el problema. Solo me veo en mi presentación. Bueno, chicos, ya pasaron los 10 segundos. De las 3 fuentes de dolor que les puse, la respuesta... Ya están escribiendo, da un momentito. Ah, caray, ya iba a dar las respuestas. Que si hubiese de haber sido el juego de la fortuna. David Ramírez dice visceral. Yo los quiero ver poniendo. Ok, de las 3 fuentes de dolor más común, el dolor en suelo pélvico que ha hecho la mayoría de investigaciones y ha podido ver el abordaje es el dolor somático. Entonces, ¿por qué se llega a esa conclusión en esta investigación? Y por qué también es una revisión bastante grande de varias investigaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que nos encontramos es que esto surge del tejido muscular y es un dolor que se mantiene. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese músculo está con dolor, se puede mantener por tanto tiempo con dolor. Bueno, eso se da gracias a que lo mantiene el sistema simpático. De esa forma es que podemos encontrar dolores tan crónicos en suelo pélvico. Ok, entonces vamos a hablar aquí de lo que es hiperactivación muscular. Y ahí tengo 2 de las investigaciones también, que como ya les decía, a mí prefiero las investigaciones. En el caso de los síndromes de dolor pélvico crónico, se ha demostrado que la hiperactivación muscular es una característica que podemos encontrar en la vulvodynia, en el síndrome de vejiga dolorosa y en el dolor rectal. Y puede ser la principal causa de dolor. La sobreactivación muscular puede surgir por una respuesta de varios desencadenantes nocivos. ¿Como cuáles? Inflamación, todas las sustancias que tenemos en inflamación por irritación química, porque tengamos una enfermedad somática o visceral profunda, o por un pequeño saquito que a veces es muy grande, que es la parte de las iatrogénicas. Sí es importante que los desencadenantes, por ejemplo, del dolor crónico, además de que inicialmente pueden ser de naturaleza aguda, como mencionamos anteriormente, como por ejemplo una infección o una inflamación, se pueden conducir a sobreactivación muscular crónica. ¿Cómo? ¿Cómo llego de eso agudo a esto crónico? A través de reflejos mediados de columna, ¿verdad? Mediados por la columna. Entonces, es importante que la sobreactivación da lugar a una tensión neuromuscular. ¿Okay? Esa tensión neuromuscular es progresiva, por la que el tejido no va solamente a responder a los desencadenantes nociceptivos agudos, sino que progresivamente él se convierte en el iniciador, ¿verdad? Esa es la chispa del iniciador principal de la nocicepción. Y en el sitio del dolor ya empieza a darse como el iniciador del dolor crónico. ¿Okay?
Es importante la de Slomsky, que es la que tienen ustedes ahí. Él estima que el 85% de los síndromes de dolor crónico pueden ser de origen muscular. ¿Okay? Es un poco también reforzando la anterior que hablábamos de cuáles de los tipos de dolor era la más usual. Este cuadrito yo me lo encontré en varias y realmente me pareció muy importante que nosotros lo veamos, porque cuando trabajamos en condiciones de suelo pélvico, es muy importante dónde vamos a tener y dónde están los límites, no solo en la parte de la hipoactividad muscular, sino en la hiperactividad muscular. Entonces, si nosotros consideramos el centro, que es, ahí dice normal, pero que es asintomático, ¿ok? Y lo vemos desde ese contexto de disfunción muscular, nosotros tenemos que entender que los dos bordes son los sintomáticos, ¿ok? Entonces, realmente encontramos que cuando los músculos son hipoactivos o hiperactivos, van a tener respuestas patológicas. Entonces, es más probable, por ejemplo, que los estados hipotónicos de los músculos conduzcan a trastornos pélvicos asociados con debilidad muscular que incluyan incontinencia urinaria, fecal, disfunciones sexuales, como trastornos de la excitación sexual y anorgasmia, y es más probable que en los estados de los músculos más hiperactivos se relacionen con trastornos de dolor crónico en forma de síndromes de dolor localizados que afectan a vejiga, vulva, recto, incluso mialgias por tensión que afectan las áreas abdominal, lumbar, ingle, piernas. Entonces, es ese juego en donde hablo de cuándo uso el entrenamiento asistido por electromiografía para mayor entrenamiento en las hipoactivas y menor entrenamiento, aunque también son sintomáticas, en estas que estamos hablando el día de hoy. Vamos a hablar de los cambios en el tono de los músculos pélvicos, porque como se los pongo ahí en la segunda línea, son sutiles e involuntarios. Entonces, la debilidad puede ocurrir por denervación, por un estiramiento excesivo, por una atrofia, mientras que en la sobreactivación puede ocurrir en respuesta a desencadenantes iatrogénicos, a enfermedades irritantes, químicos irritantes o estresores emocionales, que como ya lo dijimos, un papel importante son las emociones a tomar en cuenta. La mayoría de esos cambios, ¿verdad?, tienen lugar sin que el paciente esté consciente y dan lugar a una, digamos, incompetencia muscular, que además me va a llevar a una fatiga, a una inestabilidad, a una irritabilidad y, por supuesto, a todo el ciclo que nos conduce el dolor. Los dos mecanismos asociados con sobreactivación. Y ahí ven al muñequillo del vudú. Dos mecanismos de dolor asociados con la sobreactivación muscular o a estados de músculos que están por encima del tono. El primero de ellos está muy relacionado a lo que ven la parte de terapias miofaciales y es la relación con la isquemia, que ahí la ven ustedes en chiquitito. La isquemia, ¿por qué? Porque tenemos un flujo sanguíneo reducido y esto nos va a reducir y nos va a llevar a una hipoxia o la reducción del oxígeno. Entonces, claro, viene la demanda fisiológica, viene el periodo de contracción y empieza la sobreactivación muscular. ¿Por qué? La isquemia produce dolor en esos tejidos profundos y que su intensidad, en la mayoría de los estudios, establecen que es una intensidad de moderada y alta. El dolor isquémico más bien se presenta con mayor frecuencia como un dolor que es punzante y que da con ardor. Da como resultado ¿qué? Umbrales del dolor muy bajos. Entonces, con cualquier cosita se activa la molestia, se activa el dolor. Esos umbrales bajos lo que va a pasar es que tienen mucha sensibilidad, tienen un aumento de la sensibilidad al tacto. Entonces, cuando el terapeuta en suelo pélvico empieza a hacer sus palpaciones, sus evaluaciones, viene a encontrar una sensibilización periférica con solo el tacto. Entonces,
¿qué es lo que comúnmente encontramos de esta sensibilización periférica? El nombre aquel grande que dice hiperalgesia. La hiperalgesia cortarse, ¿verdad? Si un músculo se contrae en condiciones isquémicas, puede aparecer el dolor intenso alrededor de 1 minuto. En 1 minuto va a aparecer. Y la hiperalgesia, que surge de esa isquemia, se puede revertir mediante ¿qué? Mediante basada en desactivación de los puntos gatillo y el entrenamiento de los músculos. Justamente las dos que hoy queremos hablar. El segundo mecanismo del dolor. Ese bichito anaranjado para ustedes debe representar algo que todos conocemos, que todos tenemos en distintas partes del cuerpo, que es un punto gatillo. ¿Okay? Un punto gatillo miofacial da lugar a síndromes de dolores miofaciales y es un nódulo. Realmente es un nódulo que es hiperirritable. Generalmente se encuentra de usos musculares y se caracteriza por estar eléctricamente activo. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué me interesa ese dato? Porque cuando yo pongo los electrodos para la electromiografía de superficie, tengo que estar clarísima de que ese músculo va a estar no en un silencio electromiográfico, sino más bien va a estar un poco más eléctricamente activo. Realmente es un nódulo de contracción dentro de una banda tensa que ya hemos aprendido a través de los años a poder hacer la palpación, no solamente estoy hablando en suelo pélvico, pero en general, y que realmente tiene muy poquitos milímetros de diámetro. Hay múltiples sitios y realmente encontramos acá en esta parte que la fascia muscular es la que más va a estar establecida para poder encontrar eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque producen un patrón consistente de sensibilidad. Entonces encontramos que un punto de patrón consistente encuentran ustedes que va el dolor, se puede sentir en áreas remotas, pero que vienen del mente dado por un músculo que tiene ese patrón miofacial consistente. Características de los puntos gatillo en pelvis. Bueno, se caracteriza porque, uno, puede surgir en respuesta a una sobrecarga aguda y crónica después de un trauma físico o como resultado de una tensión mediada por el sistema simpático. ¿Okay? Refuerzos relacionados con ansiedad y protección o restricción. También podemos encontrar que contribuyen a la disfunción motora porque causan el aumento de la tensión muscular, espasmo de los músculos vecinos de la zona y una pérdida de coordinación en los músculos afectados, porque los patrones de sustitución en el reclutamiento de los músculos y el debilitamiento de esos músculos afectados, pues causan debilidad y un rango de movimiento limitado, que eso es el ROM. En la mayoría de los casos, el paciente solo es consciente del dolor, pero no de estos otros aspectos disfuncionales del músculo. Entonces, antes de continuar, otra preguntilla. ¿Falso o verdadero? Esto es fácil. Usted nada más pone F o V. ¿Falso o verdadero? Eso que ustedes leen ahí. La intensidad y extensión del dolor depende del tamaño o ubicación del músculo. Cuéntenme. F o V. No hay mucho. Andrés, usted me dice si alguien pone sí, o si alguien quiere decir. Tenemos 3 respuestas falsas. Ok, perfecto. Muy bien, todos la ganaron. El grado de irritabilidad de los puntos gatillos no depende del tamaño o la ubicación, porque pueden alterar las funciones propioceptivas, nociceptivas, autonómicas de la región anatómica, pero no necesariamente está relacionada al tamaño. ¿Okay? Eso no lo sabe el paciente.
Y eso es importantísimo que nosotros lo determinemos. Ok, dolor y puntos gatillo. Sí, encontramos que puede, por ejemplo, pasar desapercibido, a menos de que el terapeuta, en este caso, el terapeuta del suelo pélvico, esté bien preparado para identificarlos. Y cuando va palpando los músculos que tienen esos puntos gatillo, los encuentra. Entonces, la palpación de puntos gatillo provoca mucho malestar, mucho dolor, y es algo interesante, porque a pesar de que provoca tanto malestar en el paciente, le permite al paciente identificar su dolor. Entonces, este medio, aunque suena muy simple, ¿verdad?, de tocar, palpar, identificar la fuente del dolor, sirve mucho al paciente porque le confirma, en la mente del paciente confirma que el dolor es de origen muscular y no debido a otras causas, porque por supuesto un dolor de esta índole tan crónico suele el paciente pensar en lo peor. Entonces es muy interesante porque mejora en este caso la percepción de decir, mi dolor viene de eso. La musculatura pélvica está estructural y funcionalmente predispuesta a desarrollar muchísimos puntos gatillo miofaciales. ¿Por qué? La carga de trabajo que tiene, el soporte de las vísceras abdominales y pélvicas, mantener la postura, darle movimiento, facilitar las labores del parto, facilitar el embarazo. Entonces, la presencia de puntos gatillo en músculos pélvicos está bien documentada. El tratamiento es lo que ahora han salido múltiples tratamientos para poder hacerle frente a esos puntos gatillo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre todo de estos, cómo es que se tratan y a partir de cómo se definen para poder entender a nuestra primera paciente. Y vamos a hablar de la vulvodynia. Es la forma más común de dolor urogenital crónico. Se las pongo porque es la más común. Realmente esta afección es una molestia, o se define como una molestia vulvar no explicada. Es descrita con mayor frecuencia como dolor o como ardor y no tenemos una explicación física o neurológica conocida. ¿Okay? Entonces, eso nos lleva a lo primero que les pongo. Es un diagnóstico de exclusión. ¿Okay? Para eso es que llegamos a él. El dolor se localiza en el área vulvar y con mayor frecuencia es provocada por la aplicación de presión, ya sea ropa, el uso de tampones o intentos de coito. La vulvodynia realmente la segunda línea, socava la calidad de vida significativamente de las mujeres y de las parejas. La prevalencia, ¿cuál es la prevalencia? A lo largo de la vida, la prevalencia, según la investigación de Moya, que lo tienen en lo vertical, la prevalencia es de 4 al 19% de las mujeres y afecta a todas las edades, pero es más prevalente en las mujeres jóvenes, ¿verdad? En el estudio de Harlow, es un estudio australiano, hay 1.744 pacientes con vulvodynia y la edad media de las mujeres fue en esa investigación de 30 años. ¿Qué tenían ellos? 75% tenían menos de 34 años. ¿Qué sirven estos datos, verdad? Es evidente entonces ver que el dolor vulvar crónico no está tan relacionado con el parto o con el comienzo de la actividad sexual, porque incluso ellos hablan de que más del 30% de las pacientes en este estudio tuvieron la aparición de los síntomas antes del comienzo de su actividad sexual. ¿Okay? Entonces, para el diagnóstico de vulvodynia tenemos que tener criterios de fiabilidad y validez, importantísimo. Entonces, para tener una muestra de buena fiabilidad y validez, la presencia del dolor en la penetración vaginal y la sensibilidad al aplicar presión en el vestíbulo vulvar son criterios que dan
como resultado una validez del 90% en los casos que tienen esta patología. Entonces es muy importante porque clasificando a esta lesión, yo puedo ver si lo que estoy es frente a un síndrome de dolor crónico, pues la vulvodinia se considera dentro de estos síndromes. Ok, los estudios electromiográficos superficiales para esto, ¿qué hay? ¿Qué hay alrededor de esto con respecto a la vulvodinia? Los estudios destacan mucho la asociación entre las disfunciones del piso pélvico y los síntomas del dolor vulvar. Entonces, ¿qué tenemos de investigaciones? Muestran que sobreactivación de músculos como el músculo elevador del ano es característica y tiene un valor diagnóstico. La sobreactivación crónica de los músculos progresivamente lo que va a conducir es a una descompensación muy dolorosa y a esa sensibilización periférica, que como se acuerdan, ya les había mencionado, es la hiperalgesia. Entonces, los mecanismos por los cuales se da esa sobreactivación muscular y cómo ella da esa hipersensibilidad todavía se discuten en este momento en varias de las investigaciones. Para ser claros, yo estuve viendo en algunas de estas para la charla y todavía hay estudios en donde ellos siguen hablando del mecanismo, cómo es ese mecanismo y por qué es tan complicado. En las evaluaciones de la musculatura del suelo pélvico, del piso pélvico, que implican síndromes de dolor crónico, es importante que se han utilizado tradicionalmente sondas intravaginales, como la que tenemos ahí en la fotografía. Muchos de ustedes las conocen o las han podido observar. La evaluación funcional a través de electromiografía de superficie de los músculos pélvicos, direccionada entre pacientes con vulvodinia y algunos con casos controles como el de llantos, el de Glaser y llantos, es interesante que siguen algunas características musculares cuando ellos hicieron las evaluaciones, y es que tienen valores de referencia en reposo bastante elevados. Entonces hablamos de que el 71% de los casos, siguiendo el protocolo de Glaser, encuentran que tienen lecturas superiores a los 20 y hasta 70 microvoltios. Tienen muy escasa o tienen un bajo potencial de contracción esos pacientes. Más de la mitad tenían problemas, ¿verdad? En este caso, para poder hacer una buena contracción. ¿Cómo son los tiempos de reclutamiento y recuperación de la fibra? Y ahí encontramos que ambos están alterados en aproximadamente el 86% de los pacientes. ¿Okay? Sobre todo si a esto le ponemos que esos pacientes son de vulvodinia. El 88% mostró al menos 3 de los criterios anteriores que les mencioné, y eso hace que uno pueda tener una confirmación objetiva para el diagnóstico de vulvodinia. Los pacientes, por ejemplo, con vulvodinia, ¿qué mostraron? En la del protocolo de Glaser, que de hecho esta investigación es de Glaser, Glaser, los resultados tenían 32% más de la amplitud durante el descanso, previo a la prueba. Entonces, costaba más, ¿verdad? Casi el 50% tenía inestabilidad muscular durante el descanso, ¿verdad? En las pruebas electromiográficas. Otra vez, también casi en esa, el 46% menos de amplitud durante las contracciones básicas de los 3 segundos en la prueba. Y el 49% en este caso durante las contracciones tónicas. ¿Okay? Entonces, vemos el problema que se da, porque claro, no es solamente el dolor, es que su capacidad contráctil es menor, necesita más tiempo para recuperarse, porque esa hipoxia le está cobrando la factura, y además tenemos que durante las contracciones no son evidentes
que puedan seguir un patrón, ¿okay? Como que yo les pueda pedir a lo tónico, a lo fásico, que sean rápidas. Ahí vamos a encontrar que la amplitud durante las contracciones básicas se mantiene y pasaba más de los 3 segundos, igual las tónicas de los 12 segundos. Ok, ¿qué tenemos de evidencia? A partir de los estudios de electromiografía, las características funcionales comunes al suelo pélvico en vulvodynia incluyen entonces sobreactivación crónica, irritabilidad, inestabilidad y fatiga, y que los hallazgos de electromiografía sirven para validarnos como evaluaciones que hacen parte del quehacer del fisioterapeuta del suelo pélvico. Sobre porque deben ser fisioterapeutas. Las mujeres que son, por ejemplo, sintomáticas, que presentan una hiperactividad de los músculos del suelo pélvico superficial y profundo, podemos encontrarles una disminución de la fuerza muscular. ¿Okay? Entonces, tenemos una incapacidad para relajar la musculatura. Y además, que muestran restricciones. ¿En qué? En el grado de estiramiento vaginal. ¿Okay? Ahí encontramos que esta investigación que ustedes ven ahí, el estudio informa del 90%, alrededor del 90% de mujeres que experimentan dolor durante el coito y mostraron también patología del suelo pélvico. ¿Qué otras comorbilidades encontró esa investigación? Encontraban que otras comorbilidades eran, por ejemplo, dificultad en la evacuación, tenían fisuras anales, síntomas asociados con musculatura hipertónica realmente, lo ve así el autor, y que la pérdida de la extensibilidad muscular, que es evidente por lo del estiramiento vaginal que hablábamos, estaba limitado, ¿verdad?, por esa sobreactivación crónica del músculo pélvico. Okay. ¿Qué da esto? ¿O a qué da esto lugar? A que haya un acortamiento del tejido muscular y que se desarrolle lo que nosotros comúnmente escuchamos como contractura muscular. Pero realmente eso es un estado involuntario. Eléctricamente puede ser, como ya lo hablábamos, un poco mayor. Y que tenemos que va a mantenerse y que lo que va a hacer es a disminuir la extensibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a perder elasticidad y vamos a tener más bien un aumento en la rigidez de las propiedades elásticas típicas del tejido conectivo. Entonces es importante que en el caso de lo que estamos hablando, que es la vulvodynia, pues una contractura en un músculo como el elevador del ano estrecha el hiato urogenital. Entonces, comprime la vagina contra el hueso púbico y eso hace que se cierre el lumen vaginal. Lo que hace es limitar la extensibilidad en esa zona y por tanto empieza ese ciclo de dolor que nosotros encontramos. El manejo. En una encuesta de especialistas que trabajan con pacientes con vulvodynia, encontraban que ese 85% de la población expresó sobre todo preocupación, pero es interesante en lo que mantuvo o en lo que manifestaron que les preocupaba, porque lo que les preocupaba era la falta de capacitación e información sobre el manejo de esta condición, ¿okay? En relación con el tratamiento. Realmente esta investigación lo que encontró es que los fármacos que la mayoría de médicos ponían a disposición de este tipo, las modalidades de primera línea que eran esos fármacos, fueron utilizados como, por ejemplo, antidepresivos y anticonvulsivos. De hecho, hablan de la gabapentina. Pero ¿qué ocurre con estos fármacos? Que esos fármacos es bajo el supuesto de que la vulvodynia está causada por una forma de neuropatía. Y claro, vean lo que venimos hablando. Esa reducción se hace a nivel muscular, no neuropático. Entonces, ¿qué encontraban?
que muestran que casi el 65% de las veces esas intervenciones hicieron que los síntomas de los pacientes no mejoraran o más bien empeoraran. No se encontró un tratamiento único que resolviera el problema. ¿Okay? ¿Cómo encontraron mejorar los síntomas? El manejo del dolor. Realmente, cuando incorporaron técnicas asistidas por biofeedback, asistidas por una electromiografía, donde el paciente encuentre que la función de los músculos pélvicos es la que usted y yo estamos discutiendo, que tiene que darse. ¿Okay? Hasta que yo no encuentre esa normalización, la mayoría de las veces el paciente recae o no le sirve. Entonces, es muy importante que el enfoque esté más hacia ser efectivos, ser eficaces. ¿Cómo? Está bien si hay medicación, pero es importante saber que esto no va a funcionar si el paciente no empieza una reeducación. Ok, normalización asistida por electromiografía. Ok, tenemos que la función de los músculos pélvicos hace que se reduzcan los síntomas en alrededor del 83% de los casos. En un estudio más recientito, hay alrededor de 500 y pico de pacientes con vulvodynia y la terapia asistida con electromiografía de superficie junto con la liberación miofacial permitió como resultado tener entre un 80 y un 90% a los pacientes reanudar la actividad sexual al final de la terapia. ¿Cómo saber si llego a la normalización? Bueno, porque voy a encontrar que mi paciente entra en una disminución en la línea base muscular. ¿Okay? Por eso se las puse, esa es parte del equipo, eso es parte del software, esa fotografía que ven ahí, y es cómo ven ustedes las líneas y ven pequeños valles entre esas, porque lo que hice fue hacerla no por gráfica, sino más bien por barras en la gráfica, para que se puedan ver las zonas en donde hubo una disminución de la línea de base muscular en reposo. Luego, ¿por qué otra parte sabemos si estamos llegando a la normalización? Porque hay una disminución de la inestabilidad muscular. Y la última es porque encontramos un aumento de la amplitud en la contracción fásica y en la contracción tónica. Al utilizar como el protocolo de Gleiser para el reentrenamiento de esos músculos del suelo pélvico. Entonces, es importante seguir un programa regular. Esto no es, se va el paciente, se recuperó y adiós, chao. No. Deben seguir un programa regular de entrenamientos en el hogar. De hecho, la mayoría de las investigaciones dice que debe ser en el hogar al menos 2 veces al día, de ser posible, y utilizar siempre algún tipo de unidad de entrenamiento en el hogar, que algunos hablan desde pequeños dispositivos hasta grandes dispositivos. Y que a medida que mejoren esas lecturas, los músculos se vuelven más sensibles al control voluntario. ¿Okay? Entonces, para restaurar y generar realmente la resiliencia y la elasticidad muscular, la terapia lo que debe es incorporar elementos de estiramiento muscular, liberación miofacial, y que esto lo que nos va a llevar es a facilitar, ¿okay? Puede facilitarse mediante ejercicios terapéuticos, mediante facilitación neuromuscular propioceptiva, o estiramiento asistido. Pueden haber estiramientos asistidos con alguna técnica como dilatadores. Claro, además de esto, los beneficios ya más fisiológicos, si quisiéramos verlo, del estiramiento muscular por dispositivos como los dilatadores, es que tienen un efecto desensibilizante. Entonces, pueden ser utilizados
tanto por el paciente como en el caso, por ejemplo, de ayudar con la pareja sexual. En el caso del terapeuta, siempre es importante que uno esté revisando el progreso. ¿Cada cuánto? Cada 2 a 4 semanas. ¿Ok? Y a menudo se observan mejoras significativas cuando, más o menos a las 3 o 6 semanas, van ustedes a encontrar mejoras significativas en el estudio electromiográfico de superficie. ¿Ok? Estudios se pueden hacer a largo plazo de este tipo, ¿verdad? Para demostrar que la rehabilitación puede mantenerse y puede conducir a la normalización a largo plazo, ¿verdad? También eso les puede servir. El segundo que íbamos a hablar, así estamos, es el síndrome de dolor de vejiga. El síndrome de dolor de vejiga también se le conoce como la parte de la cistitis intersticial y el síndrome uretral. Es bastante crónico y bastante debilitante. Se caracteriza, como ahí ustedes pueden ver algunas de las características, por una frecuencia urinaria, urgencia, nicturia y presión suprapúbica. Realmente el dolor se produce en ausencia de cualquier tipo de infección bacteriana o anomalías urológicas. Y el diagnóstico en este caso también vamos a encontrar que se realiza por exclusión. La prevalencia acá como trastorno, la prevalencia es del 8% en el ámbito ginecológico. Y más o menos se estima que casi que el 100% corresponde a mujeres, porque solamente en las investigaciones se habla desde el 90 hasta el 98% de los casos corresponden a mujeres. Y el 30% son mujeres de menos de 30 años. Como con la anterior, como con la vulvodynia, el dolor de vejiga tiene igual un impacto negativo en las actividades de vida diaria. El 90% de las mujeres informan de un deterioro en las actividades diarias. El 88% tiene alteraciones del sueño. 79% experimentan deterioros laborales. Y pues el 70% confirma problemas en relaciones con su pareja en la parte de sexualidad. La hipótesis del dolor de vejiga. Realmente, como la otra veíamos, teníamos mucha información sobre cómo es el lumen en vagina cerrada. Acá tenemos que la hipótesis para explicar el dolor de vejiga se ha centrado en las causas neurogénicas, inflamatorias, autoinmunes y psicosomáticas. Pero realmente no han llegado a establecer cuál es en definitiva de estas la mejor que apoye a todas las hipótesis programadas. Sí es importante que hay evidencia últimamente bastante que ha venido creciendo de que los músculos disfuncionales contribuyen al dolor de vejiga. Y es que empiezan, por ejemplo, en los años 80, que la evidencia apuntó a la asociación entre el dolor vesical y las disfunciones del suelo pélvico. Ahora, en estudios más recientes, traigámoslo hacia acá, se descubrió que cuando se examinan los músculos del suelo pélvico, se reproducen los síntomas del dolor vesical. Entonces, el 87%, 88% de los casos, la presión aplicada a los músculos elevadores del ano reprodujo el dolor referido a áreas suprapúbicas, vesical, uretral, vulvar y rectal. Entonces, la mayoría de los pacientes lo que hacen es mostrar falta de control del suelo pélvico y poca capacidad para poder relajarlo. Entonces, los puntos gatillo miofaciales son base de la fisiopatología de estos síntomas de la vejiga. ¿Por qué? Sobreactivación muscular y cambios miofaciales, ¿verdad? Que encuentran o que se consideran como la fuente de los síntomas, pero también como el desencadenante
de esa inflamación neurogénica. Es importante que la mayoría de pacientes que presentan el síndrome de dolor vesical también informan de antecedentes y muchas veces de síntomas uretrales y de síntomas anales que les puede sugerir a usted que está frente a una patología del suelo pélvico de inicio muy temprano, ¿verdad? En cuanto a qué tenemos en vejiga, estudios electromiográficos que hayan validado o hayan visto la posibilidad de validar estos resultados, ahí les pongo el que más ha hablado sobre esto, Peters. Realmente en esta sí he de decir que hay menos cantidad que con la vulvodynia, pero que empiezan a tratar de perfilar a los pacientes con dolor de vejiga. Realmente es un área que requiere mucha más investigación para mi gusto, ¿verdad? Ya es una cuestión más personal, creo que requiere mucha más investigación, porque los estudios publicados, como el de Peters que ustedes tienen ahí, lo que muestra o informa es de evaluaciones de electromiografía y exámenes físicos que encuentran, sí, una sobreactivación muscular, un control voluntario inadecuado, el acortamiento muscular, el dolor referido a los puntos gatillo, y que no solo como síntomas, sino que posiblemente puedan también causar dolor propiamente en la vejiga. Entonces, que no solamente son los síntomas, sino también pueden llegar a ser la causa. En este caso, por ejemplo, la sobreactivación crónica de los músculos pélvicos, se caracteriza ¿por qué? Por un estado continuo de una contracción leve, pero es continuo. Entonces, independientemente si la tensión muscular se debe a estímulos nocivos, a la isquemia, a los reflejos viscerales musculares, a los metabolitos, a sistemas neurogénicos o agentes sensibilizantes inflamatorios, realmente aquí encontramos que cada uno de estos agentes, lo que ocurre es que pueden actuar como un desencadenante que conduce a aquella sensibilización progresiva, a aquella hiperalgesia y al dolor, obviamente, pero que un músculo hiperactivo lo que da lugar es a puntos gatillo que van a comprometer la función de los músculos y producen dolor referido. Entonces, otro hallazgo que es importante acá, que hay que destacar, es la de comorbilidad, que como ya se les he ido mencionando, pues han tenido esa comorbilidad de tener antecedentes con otras características comunes a dolor en vulva, dolor en recto, que apoyan aquella de la vía común. Entonces, ¿qué es lo de la vía común? Realmente que la vejiga, cuando se ve así, la vejiga y la vagina comparten características comunes en la vía del dolor. ¿Por qué? Porque se derivan en la parte del sistema embrionario, se derivan del seno urogenital embrionario, del mismo seno urogenital embrionario. Entonces, ¿qué pasa? Que comparten los mismos músculos lisos, el mismo tipo de colágeno, el mismo tipo de fibras de elastina, el mismo tipo de fibras de la porción medial del músculo elevador, que se interconecta con ellos y que se va a interconectar entre la uretra proximal y la vagina. El común denominador en estas tres condiciones de dolor pélvicas muchas veces son los músculos del suelo pélvico hipertónico. ¿Okay? Pero sí es interesante saber que en la parte embrionaria vienen todos del mismo seno embrionario. ¿Qué hay con respecto al manejo del síndrome de dolor de vejiga? Bueno, realmente la eficacia de las terapias, ¿verdad?, basadas en la normalización de los músculos del suelo pélvico mediante la electromiografía de superficies y mediante la terapia miofascial ya está documentado. En los estudios centrados en el reentrenamiento se evidencia
con la electromiografía una reducción alrededor del 65% en el tono muscular del reposo entre las lecturas previas y posteriores a ya tener un tratamiento. En el entrenamiento de los músculos pélvicos y la eliminación de los puntos gatillo se asocia con marcada reducción del dolor vesical, la urgencia y la frecuencia de los síntomas que hubo al menos en 83% de los casos. ¿Okay? Esos son los mejores resultados que yo les podría decir hasta la fecha, ¿verdad? En beneficios a largo plazo, porque realmente es lo más importante para poder mantenernos, lo que ya hablamos también con la otra, que es el programa en el hogar. ¿De qué? En este caso de reducción del estrés, de tener en el hogar un programa de ejercicios del piso pélvico dado por un especialista en suelo pélvico. ¿Por qué? Porque aquí podría parecer, en el estudio le llaman a la vejiga el espectador inocente, pero realmente es un proceso mucho más complejo y implica una disfunción de los músculos pélvicos, del suelo pélvico. Entonces, importantísimo, para disminuir la tensión del suelo pélvico e eliminar los puntos gatillo y para hacer eficaz en el manejo del dolor, lo más importante es que no solamente se siga la terapia con la electromiografía de superficies y la terapia miofacial, pero también se siga el proceso de normalización del suelo pélvico, utilizando los entrenamientos que, como ya les mencioné, son más entrenamientos descendentes, en donde pedimos al paciente bajar. En pautas generales para el suelo pélvico, para el uso de la electromiografía, bueno, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la terapia asistida por este tipo? Restaurar la función, tratar de normalizar la función muscular. El entrenamiento, ¿verdad?, de esto se va a enfocar en una combinación de estrategias, ¿okay? De por lo menos 3 estrategias primarias. Uno, el entrenamiento, diríamos, hacia abajo, en aquel gráfico que yo les mencioné, de los músculos más activos, ¿okay? De los músculos hiperactivos. Eso vendría a ser como la relajación, pero realmente no la técnica en sí, sino el entrenamiento, la normalización mediante la concientización. La otra es el entrenamiento de los músculos débiles. Ahí sí entraríamos a trabajar en más bien estimular y fortalecer. Y realmente la tercera de esas 3 estrategias primarias es el entrenamiento de la coordinación, porque nada hacemos con una por aquí separada, otra, sino coordinamos para mejorar el tiempo de reclutamiento de esos grupos musculares y de estos distintos tipos de fibras. ¿Okay? Realmente el hablar de normalización de la función muscular implica trabajar con criterios bien definidos, que proporcionen puntos de referencia confiables, ¿verdad?, para que pueda determinar el grado de disfunción muscular y a qué músculos se deben restaurarles la función. En el caso de estos trastornos, en el caso de los trastornos de suelo pélvico, es difícil porque la falta de datos normativos que permitan comparar individuos, que permitan comparar categorías, trastornos, y claro, por supuesto, las diferencias que hay entre cada individuo, pues hacen que esas diferencias individuales sean muy difícil de normalizar entre todos, ¿verdad? Entonces, tal vez pronto tengamos investigación suficiente que nos pueda sugerir cómo van a poder verse esas variaciones y poder establecer una media entre ellas, ¿ok? Las características funcionales de los músculos, en esta diríamos que encontramos varias cosas cuando trabajamos con electromiografía de superficies. Y ahí les dejo, ese es un libro, ese es el libro de Cramp, de la parte de introducción a la electromiografía de superficies.
en donde lo que se hablan es del tono basal en reposo, que es aquel nivel de energía muscular que gasta el músculo antes de activarse, antes de la línea de amplitud. Y que esto, como les mencioné ahora, es un marcador confiable de disfunción. Las elevaciones, recuerden que de las líneas de base en reposo pueden deberse a factores histológicos, incluso emocionales, como les mencioné desde la 1. Esto es parte importante que tomemos en cuenta las emociones. La 2 es la velocidad de reclutamiento muscular. Entonces, esto hablamos más de la velocidad de contracción y de qué depende de la composición, de la naturaleza fisiológica de las fibras, de las proporciones que puede tener de inervación y de la longitud del músculo y la relación, ¿verdad? Que es bastante crítica entre las fibras de contracción rápida que se disparan a ciertas velocidades, a velocidades entre los 30 y los 50 contracciones por segundo, y de las fibras ya un poco más lentas, que su disparo de velocidad es de alrededor entre 10 y 20 contracciones por segundo. Luego tenemos la amplitud contráctil. Bueno, la amplitud contráctil es la medida del reclutamiento muscular y que es proporcional a la masa muscular que tenemos nosotros a la hora de evaluar el número de MUAPs o unidades motoras y la resistencia a la fatiga. Que en el caso, por ejemplo, la fatiga es cuando empezamos a ver la disminución en la velocidad de conducción de los potenciales de acción. Eso se ve más en electromiografía de aguja, electromiografía clínica, no en electromiografía, no tanto electromiografía superficial, pero en la actualidad se reconoce que hay equipos de electromiografía superficial, como el caso de este que les está, de los patrocinadores que son los de Gimna, en donde ellos sí tienen cómo ver la parte en donde la conducción de los potenciales empieza a agotarse y empieza el índice de fatiga. ¿Okay? Entonces, es algo que ahora ya ha podido determinarse. En el caso, por ejemplo, del último, de la recuperación al valor inicial, es todo ese tiempo que tarda entre una contracción, que puede ser una contracción máxima o una contracción media voluntaria, y cuando llego otra vez a la línea. Es importante cuando hablamos de todos estos, desde fatiga, recuperación, ¿verdad?, que nosotros debemos tomar en cuenta al tejido, ¿verdad?, porque se va a ir agotando la energía, porque se va a ir acumulando metabolitos. Cuando un músculo que nosotros tenemos está contrayéndose, si bien tal vez no al 100% la contracción voluntaria máxima, pero el aumento de la presión es suficiente, va a empezar a tener compresiones. ¿Compresiones de qué? De las arteriolas, de los pequeños vasos, y va a privar, en este caso, al músculo de oxígeno, de energía. Entonces, es muy importante que tomemos eso en consideración cuando nosotros hablamos de todas las características de usar en el músculo para hacer una electromiografía. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un músculo no recupera los niveles iniciales? No volver a un estado relajado, realmente, lo acabo de mencionar, tiene repercusiones en la microcirculación y obviamente en la bioquímica del músculo, ¿verdad? Entonces va a provocar ¿qué? Sensibilización, dolor isquémico. Y cuando un músculo no se recupera a los niveles iniciales después de la activación, refleja una irritabilidad neuromuscular terrible posterior a la activación. Entonces, cuando el tono muscular permanece elevado, por lo menos un 10-20% de la contracción voluntaria máxima, la propiocepción se puede alterar. Y claro, la fatiga muscular se vuelve evidente, ¿verdad? ¿Qué se va a reflejar? Como una frecuencia más lenta en la contracción muscular. Y claro, el análisis del trazado que ustedes quieren evaluar en electromiografía de superficie, la hiperactivación
La irritabilidad, la fatiga muscular, son características que vamos a encontrar que son comunes en el dolor y que nosotros estamos y pedimos contracciones tan fuertes en las evaluaciones funcionales, vamos a estar llegando a eso. Entonces, va a recuperar los niveles iniciales difícilmente. Por eso es una cuestión en que tiene que individualizarse el tratamiento. Los pasos. Realmente los pasos son sumamente sencillos. A lo que vamos. Nosotros para hacer un entrenamiento muscular con electromiografía de superficie tenemos que tener como cubrir ciertos aspectos. Entonces, ¿qué tenemos en esto? Para poder aplicar a la evaluación y la reeducación de músculos pélvicos, lo primero que tenemos que estar seguros es de aislar los músculos. ¿Ok? Entonces, establezca la sensibilidad de la pantalla, a un nivel apropiado para que usted ayude a su paciente a entender, a estar el reclutamiento del músculo. Si ocupa, puede usar un canal adicional para monitorear grupos de músculos auxiliares, porque yo no quiero que haya. Ahí tengo. ¿Me Se te escucha? pegó un poquito, tal vez, parece. Ajá. Ok. Bien. Sí, que lo que les mencionaba era, por ejemplo, lo de aislar los músculos y que si es necesario, canales en otro lado para monitorear grupos auxiliares que puedan incluir, por ejemplo, los abdominales, el glúteo, los aductores, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar seguros de aislar bien el músculo. El entrenamiento de especificidad. ¿Qué es la idea? Mientras ve la señal en la pantalla, hay que pedirle al paciente que active los músculos pélvicos. Y lo que vamos a hacer es limitar la participación de otros músculos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Con algunas técnicas que ya son muy conocidas para los terapeutas de suelo pélvico, por ejemplo, que realice varias repeticiones hasta que esté realmente listo para aislar los músculos correctos. Realmente el enfoque para hacer este tipo de ejercicio debe estar más en el reclutamiento correcto del músculo pélvico y no en producir la máxima contracción voluntaria, que es muy típico del paciente, ¿verdad? El paciente cree que lo que viene es a eso. Y es parte de lo que queremos hacer el cambio también con charlas como esta. El no estar estimulando, vamos, dele más fuerte, no, sino más bien tranquilo y reclute de manera correcta. ¿Okay? En eso tenemos que hacerle mucho hincapié al paciente, en la calidad y no en la cantidad del reclutamiento, ¿verdad? Para evitar la fatiga y obviamente el dolor que viene asociado con este tipo. Realmente también la otra parte es la retroalimentación propioceptiva, que se asocia a la electromiografía de superficies mientras el paciente está observando la pantalla. La diferenciación entre músculos es un poco lo que hablábamos ahorita, de que hacemos que el paciente contraiga otros grupos musculares, por ejemplo, ahora contrae glúteos, ahora contrae el abdominal o el aductor, un grupo a la vez. ¿Para qué? Para que ayude a aprender cómo diferenciar los grupos musculares de ese paciente y cómo contrastarlo cuando me piden el reclutamiento o la contracción de un músculo particular. Este tipo de ejercicios, por ejemplo, resaltan mucho el impacto de la contracción de otros músculos en el tono de reposo del suelo pélvico, ¿verdad? Entonces, han habido varios estudios, de hecho, hay colegas que han trabajado muy bien esa parte de cómo tratar de aislarlo, ¿verdad? Las otras es diferenciar los tipos de fibras musculares, ¿verdad? Recuerden que después de, por ejemplo, permitir un periodo inicial de 1 o 2 minutos, pedirle al paciente que produzca una serie, 3 a 5 contracciones fásicas, que son cortitas, con cada contracción intercalada por un periodo de descanso de por lo menos 10 a 30 segundos. Entonces,
que siga las contracciones cortas con una serie de contracciones largas, que serían las tónicas, y en esas estaríamos hablando de 5 a 10 segundos con una intercalada, ¿verdad?, de descanso entre ellas, igual casi siempre del doble de lo que se le pide a contracción. ¿Para qué? Para que ustedes puedan registrar los valores de las contracciones basales, de las contracciones fásicas, tónicas y de cómo se manejó en el reposo. Y así pueda hacer el entrenamiento a la normalización, que es el último de los puntos. En el caso de el entrenamiento de relajación y desactivación, ¿verdad?, es importante que el entrenamiento es hacia abajo. Y los trastornos de dolor pélvico crónico a menudo se caracterizan por músculos que son más activos de lo normal, funcionalmente hiperactivos. Entonces, un músculo que está hiperactivo, cuando se le pone la señal electromiográfica, lo que nos revela es el esfuerzo que tiene que hacer, ¿verdad? Y los músculos con esta hiperactividad crónica muestran incapacidad para relajarse. De ahí la importancia de tener distintas herramientas para que pueda entrenarse la fuerza muscular de los músculos que no está haciendo bien y tratar de relajar los músculos que tienen un tono o mantienen un tono alto. ¿Okay? Con el fin de ¿qué? De evitar esa irritabilidad muscular que nos hace el ciclo, ¿verdad? Entonces, es importante acá que observemos en qué momento puede aparecer algún signo que pueda ser un espasmo, un calambre muscular, porque eso nos estaría diciendo cuándo estamos llegando a un alto nivel de irritabilidad muscular. ¿Okay? Así identificamos objetivamente a través de evaluaciones electromiográficas, ¿no? Recordemos también que en el caso del entrenamiento descendente, lo que vamos a hacer es que una vez que el paciente identifica y aísla los grupos musculares correctos, sin la coactivación de los músculos auxiliares, tenemos varios enfoques basados en relajación. O sea, que no sea únicamente esta parte, sino que también entrenemos hacia la parte de relajar. A eso se le llama, y hay varios estudios en Australia que lo llaman el apagar el músculo hiperactivo. El entrenamiento de desactivación lo que se centra es enseñar a los pacientes a apagar esos músculos hiperactivos. Y los pacientes con dolor crónico mantienen inconscientemente los músculos en un estado de tono alto, sin permitir nada de descanso, incluso cuando no hay necesidad de actividad muscular. Entonces es posible que los pacientes se den cuenta por primera vez de su estado hipertónico de los músculos del suelo pélvico cuando usted, terapeuta, le evalúa con una electromiografía de superficie. Entonces, este entrenamiento, ¿qué es lo que me va a permitir? ¿Qué objetivos busca? Busca reducción de la actividad de electromiografía después de esa contracción pélvica y un retorno inmediato a la línea de base para que el paciente entonces esté instruido y que practique varias contracciones, como ya los mencionaba. Cuando la activación se da, lo que se instruye al paciente es para que practique inicialmente contracciones de baja intensidad. Yo no le pido, contraiga todo lo que pueda. No, de baja intensidad. ¿Cómo? Haga una pequeña contracción, un 30%, un 20%, no pasan de eso. Nadie va a pedir hasta el 50% justamente para evitar recibir señales de espasmos musculares, de irritabilidad muscular. Y así usted va progresando gradualmente a contracciones, digamos, de tipo más tónicas, moderadas, hasta que llegue al 50% de las contracciones voluntarias y luego pueda seguir hacia la alta de la intensidad de pedir contracciones un poco más fuertes. La relajación, como les decía, es parte importante, no es solamente la electromiografía de superficies en relajación, pero
También relajar ayuda mucho al paciente. Y en suelo pélvico es fundamental que tengamos claro cómo hacer la electromiografía basada en relajación, siguiendo la respiración o los músculos respiratorios. Porque se puede entonces ver cómo el paciente también libera muchísima de la ansiedad, tratando de respirar y controlar y hacer toda una serie de encadenamientos para poder realizar la relajación a la línea basal. Entonces es importante que usted introduzca técnicas como ejercicios de relajación muscular progresiva para que ayude al paciente a observar esa reducción progresiva en la línea basal de la actividad electromiográfica y que pueda ver el paciente técnicas en donde la parte del aspecto respiratorio como un medio para relajar el cuerpo y en particular, ¿verdad? El piso pélvico le brinde mejor propiocepción al paciente, ¿verdad? De cuando respira y quita la presión, que él pueda tener mejor propiocepción. Esta es bastante loquilla, yo sé, pero realmente proporciona para ustedes un resumen de los posibles desencadenantes y mecanismos del dolor. Y realmente nos describe las estrategias, ¿verdad? Porque si ustedes ven, describe un poco las estrategias para el manejo del dolor pélvico crónico y cómo tenemos las distintas respuestas, de dónde viene y lo que hoy nos trae aquí, que es la parte de la electromiografía asistida para la normalización. Entonces tenemos los estados asintomáticos y los estados de síntomas específicos, en donde podemos ver muchas de las desencadenantes, desde puntos gatillo de un lado, en la parte nociceptiva, hasta la sensibilización o hiperalgesia que también hemos comentado a lo largo de la plática. Las condiciones de dolor crónico, recordar, ¿verdad?, que los terapeutas deben tener en cuenta que las condiciones de dolor crónico, la biorretroalimentación, la electromiografía de superficie, juega un papel fundamental en que usted reeduque y rehabilite. Entonces, a menudo se asume, ¿verdad?, que es suficiente con que usted entrene al paciente en reclutar correctamente los músculos pélvicos, en prescribirle ejercicios regulares de suelo pélvico. Recuerden, la electromiografía proporciona un medio objetivo para que usted realice una evaluación funcional de suelo pélvico. Tal vez por ahí tengamos a más de uno que tiene una herramienta más, como es el caso, por ejemplo, de ultrasonido por imágenes, en este caso, y permita entonces darle todavía más enfoques más eficaces para la normalización de la función de los músculos pélvicos. También hablarles de que en el caso de las técnicas miofaciales, ¿verdad? Acuérdense, ellas abordan el problema del dolor referido y ayudan a eliminar el punto gatillo, pero que las dos modalidades juntas realmente crean una estrategia prácticamente la más efectiva que actualmente se dispone en la parte de trabajo con dolor crónico. Y bueno, agradecerles, como les decía al inicio, espero que todos estén seguros, estén en casa y agradecerles por el tiempo, realmente. No sé si tienen algún comentario. Si tienen alguna pregunta, por favor la pueden escribir en el chat y la leemos para poder dar respuesta. Y vamos a ver el chat. Todos bien, están sanitos, todos. Respiran. Respiran, están vivos. Bueno, Elena Arias dice, gracias a vos, Lau, excelente información. Viviana Pérez, gracias, Lau, una muy valiosa información. Bueno, quisiera tal vez aprovechar mientras van entrando estos mensajes y damos tal vez un momentito ahí a que puedan escribir.
Bueno, el equipo mío 200, como Lau lo decía, es un equipo que es específico para biofeedback y tiene algunas otras aplicaciones. Este, de entre ellas la digitalización de la información directamente a un computador, abriendo un expediente propiamente en él y manejando la información de una forma más certera. El equipo está disponible en el país y perfectamente pueden venir a verlo, a probarlo o bien... Solicitar un demo. Exacto. A Yo tocar el quiero demo, un exacto. demo. ¿Verdad? Lo podemos llevar a sus centros en caso de estar interesados en conocer un poquito más de esta tecnología y ver qué es lo que estamos haciendo desde Rehabilítate, apoyados con Gimna Unify, que sería la casa fabricante de estos equipos. Entonces, vamos a leer los chats y nuevamente muchas gracias por su atención y el tiempo que compartieron con nosotros. Lau, un webinar excelente nuevamente, muchísimas gracias, muy Con científico. mucho gusto. Mucho gusto. Cuida vida. Vemos. Bueno, en resumen, todos dicen muchas gracias, excelente información. Exacto. Sí, bueno, Bueno, espero que pues les haya sí, quedado algo. sí, muchísimas gracias. Próximamente vamos a tener Gracias. un nuevo webinar, el cual está enfocado en ondas de choque. Para estos equipos tenemos dos unidades, que sería el Shockmaster 500 y el Shockmaster 300. Uno es portátil y el otro es de uso en centro propiamente, en consultorio. Más adelante vamos a estar compartiendo la información con ustedes, entonces los invito a que estén conectados con nosotros tanto en redes sociales como en nuestra página web, que sería www.rehabilitate.co.cr. Ahí pueden encontrar la información. Y nada, pues una vez más, Lau, muchísimas gracias, muchas gracias a todos Con los que mucho gusto. participaron y nos vemos pronto. Que pasen muy buenas Bye. noches. Chao, buenas noches.